Muy buenos días, bienvenidos al noticiero El Gobierno. Es 1882 y nos acaba de ser comunicado que se acaba de consolidar el Estado moderno argentino. Qué buena noticia. Después de recordarles un poco de historia, traemos un experto en el tema y dos invitados que nos ayudarán a recordar esta formación del Estado moderno. Hay que recordar que los territorios que ahora conforman Argentina hicieron parte del Virreinato del Perú y luego en 1776 del Virreinato de Río de la Plata en el Imperio Español. Las ciudades más importantes de ese entonces eran Potosí y Buenos Aires. En la primera se extraía la plata y en la segunda, la capital del virreinato, se exportaban las mercancías a Europa. Como se podrán imaginar, una gran parte de la población estaba dedicada a la extracción de plata y habían grandes circuitos de comercio gracias a la cantidad de capital y recursos que poseían. Qué interesante, bien se sabe que en los países latinoamericanos no se puede hablar de un proceso de guerra. Países como Argentina primero buscaron la independencia y luego la creación del Estado moderno. No son procesos simultáneos como si fuera Europa. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cuáles fueron los sucesos que llevaron al país a buscar la independencia? ¿Cómo fue el surgimiento y la consolidación del Estado moderno argentino? Antes que nada, buenos días. Los hechos que llevaron a la búsqueda de la independencia argentina fueron una secuencia de eventos que primeramente tuvieron lugar en Europa. En el año 1808, el rey de España, Fernando VII, fue capturado por Napoleón, quien nombró a su hermano como nuevo rey de España, y a pesar de las revueltas, España cae ante el poder francés. Cuando estas noticias llegan a América, en los diferentes virreinatos se decide formar juntas y se expulsan a las autoridades coloniales. El 25 de mayo de 1810 comienza la revolución que da inicio al proceso de independencia argentina y se forma lo que se llama la primera junta. No obstante, esta revolución fue más que todo una lucha interna contra las poblaciones que no estaban de acuerdo con la independencia. Estas poblaciones estaban ubicadas en los territorios argentinos, uruguayos y paraguayos. En resumen, era una guerra interna entre los revolucionarios y los realistas. Luego, Argentina se divide en dos grupos, las Provincias Unidas y la Liga de los Pueblos Libres, unos a favor del sistema centralista y otros a favor de un sistema federal. En 1816, en el Congreso de Tucumán, las Provincias Unidas se declaran independientes, pero los costos de la guerra traen mucha inestabilidad. En adición, hay guerras contra Brasil, contra Paraguay, continúan las divisiones del territorio y continúan los conflictos sobre el ideal del Estado. Qué difícil situación. Ustedes se preguntarán entonces cómo fue posible el desarrollo del monopolio de la coerción. Ya que se consiguió la independencia, ahora comienza la construcción del Estado moderno. Tenemos un invitado especial, el exgobernador Juan Manuel de Rosas, quien fue el que inició este proceso para hablarnos sobre el tema. Buenas noches, yo soy Juan Manuel de Rosas y voy a hablarles de los enemigos del Estado argentino. Vamos a comenzar en 1830, cuando después de una guerra civil las 14 provincias firmaron el Pacto Federal. El Pacto Federal las unió bajo un poder central, mi poder central. En este poder central, los 14 gobernadores de las provincias respondían a mis órdenes gracias a mi poder de convencimiento y la coerción de mi ejército, usándolo para lograr el poder. Igualmente, afiancé el poder mediante el Partido Federal, unificando todos los sectores políticos en un solo partido. Con todo esto quería establecer una autoridad directa sobre todo el territorio. Lastimosamente no lo conseguí. Muchos de mis opositores hicieron que fuera muy complicado que yo lograra mis objetivos. Durante mi periodo presidencial en la República Federal, el Estado tuvo varios enemigos: Inglaterra, Francia, Brasil y Uruguay. Los ingleses y los franceses bloquearon el puerto de Buenos Aires entre 1838 y 1840, al igual que entre 1845 y 1847, haciendo la situación económica de la República Federal muy complicada, puesto que los ingresos que recibíamos del puerto eran esenciales para el mantenimiento del Estado. Debido a la crisis económica sufrida por el Estado federal argentino, las provincias a lo largo de todo el territorio se fueron rebelando debido a que no había suficiente dinero y por el cerramiento de los puertos en Buenos Aires se vieron afectadas económicamente. Sin embargo, yo y mi gobierno logramos superar esa crisis. Después de haber superado
los conflictos con Francia e Inglaterra en 1847, Argentina es por fin reconocido como una nación a lo largo del mundo, y muchas de las repúblicas que apenas estaban conformando en Latinoamérica también reconocieron la soberanía de Argentina. Después del éxito de la República Federal de haberse reconocido como una nación, mi gobierno y yo cometimos un grave error al prohibir la navegación por río de botes. Esto afectó a las provincias internas de la nación, haciendo que fuera mucho más complicado ejercer un poder directo sobre todas estas. A partir de esto surgen líderes subversivos como Urquiza, quien con la ayuda de la provincia de Corrientes, los opositores, colorados uruguayos y el Brasil, lograron derrocarme en una guerra civil que terminó en 1852. Cambiando un poco de tema y subiéndome los ánimos, voy a hablar un poco de cómo se generaba el proceso de recolección del Estado argentino. El proceso de recolección surge como una necesidad básica porque el Estado necesitaba un ejército que financiar, guerras que pagar y servicios que proveer a los ciudadanos. Al final del proceso de creación del Estado argentino, la economía argentina se encontraba totalmente monetarizada, lo que facilitaba el proceso de recolección a lo largo de todo el territorio. En un primer lugar, y cuando yo era presidente de la República Federal, los estados se encargaban de la recolección de estos tributos. Sin embargo, con el proceso de descentralización del Estado, no fueron los estados mismos los que se encargaban de hacer la recolección, sino un ente delegado directamente del gobierno central el que se encargaba de recolectar estos tributos, permitiendo así que fuera mucho más fácil llevar la contabilidad de cuánto se estaba tributando y financiar el Estado y el ejército. Eso es un logro inmenso. El reconocimiento internacional es un factor fundamental en el desarrollo del Estado moderno. Sin embargo, tenemos a otro invitado que hablará sobre una guerra en particular que contribuyó a su consolidación. Está aquí con nosotros Justo José de Urquiza, quien derrotó a nuestro anterior invitado en la batalla de los Caseros. Buenos días, así es. Mi numeroso ejército y yo combatimos las Fuerzas Armadas de Juan Manuel de Rosas. Esto se dio porque él no estaba de acuerdo en la navegación por los ríos y para mí esta era de vital importancia para el desarrollo del comercio en el país. A partir de este momento surgieron varios sucesos que nos ayudan a entender y a determinar que el pueblo argentino tenía el deseo de convertirse y de consolidarse como una nación bajo la misma identidad. El primero de estos sucesos fue que muchas provincias argentinas aceptaron renunciar a su soberanía para así poder constituir una nación. Y en 1853, un año después de que me eligieran presidente de la Confederación Argentina, se sancionó la Constitución. Cabe aclarar que para este momento no se había consolidado el Estado moderno en Argentina. Hubo muchos problemas que llevaron a que Buenos Aires se separara del territorio nacional, pero tras una nueva declaración de guerra en 1859, este se reintegró al territorio. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros invitados. Les recuerdo también que el Tratado de Triple Alianza en 1865 fue un hecho realmente importante. Fue una alianza de Argentina, Brasil y la República Oriental de Uruguay contra Paraguay. Esto resultó en la adhesión de territorios anteriormente paraguayos a Argentina y a Uruguay. Es importante aclarar que fue la primera vez que el ejército dependió fuertemente de las autoridades nacionales y no de las distintas provincias, es decir, ya que era un Estado-nación con autoridad directa y sin intermediación de las provincias. Este nuevo Estado-nación reclamó el monopolio del poder sobre los particularismos provinciales de la mano de un gran desarrollo económico facilitado por el alambrado de los campos, el ferrocarril y la abundancia de la mano de obra. En 1880, Buenos Aires pasó a ser la capital federal de la República Argentina y en 1882 se funda una nueva capital para la provincia de Buenos Aires llamada La Plata. La entrega de la capital a la nación le otorga más poder al presidente y debilita el poder de las provincias.